Buenos días, Claudia. ¿Cómo Hola, estás? profe. Aló, Claudia. Buenos días. Hola, ¿cómo está? ¿Aló? ¿Aló? ¿Profe? ¿Aló? Aló, Claudia. ¿Me Ahora sí. escucha? Sí, ahora ¿Sí? nos estamos. ¿Cómo estás? ¿Viene usted? Bien, gracias. Lloviendo. Sí, acá todavía no. ¿A dónde está usted? Yo ahora estoy acá en San Felipe. Ah, ya. ¿Y llueve mucho por allá? Sí, amaneció lloviendo, así que todavía está ahí. Pero habían dicho que llovió el fin de semana. Sí, sí, se habían dicho. Ahí se conectó alguien más. HP. HP. No sé quién es HP. Hola, profesora. Jaime Sangüesa. ¿Cómo Jaime, ¿cómo está? está? Bien, ¿y Buen usted? día. Bien, gracias. Ya, vamos a comenzar. Vamos a hacer un ejercicio para calcular el promedio. ¿Ya? Ya. Ok. Entonces, vamos a crear nuestro proyecto. Vamos a ir allá. Voy a compartir pantalla. Voy a crear nuestro nuevo proyecto. Categoría Java, Java aplicación. Siguiente. Ahora tenemos que dar el nombre al proyecto. Promedio. En este caso le vamos a colocar. Finalizar. Y ahí nos creaba por defecto el paquete, la clase promedio y el Public Static Void Main, que es nuestro programa principal donde nosotros creamos nuestro desarrollo en el lenguaje de programación. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Entonces vamos a crear, ahora tenemos que crear la clase Scanner. ¿Para qué esta clase? Esta clase nos permite poder ingresar datos de teclado. Entonces vamos a crear la clase Scanner. Esta clase debe ser creada dentro del Public Void Main. Entonces, Scanner, le tenemos que dar un nombre de variable. ¿Cómo le habíamos dado el nombre el otro día en el ejercicio? ¿Se acuerdan? Le habíamos llamado reader, ¿cierto? Pero nosotros le podemos colocar el nombre que nosotros necesitamos. Entonces le vamos a llamar ahora leer. Entonces, igual, new, porque tenemos que instanciar, scanner, system.i.
Y donde me quedaba de color rojo era porque me faltaba incorporar la librería. Si yo hago clic en la ampolletita que tengo acá, le tengo que decir agregar import Java Util Scanner. Y ahí se agrega la librería import Java Util que corresponde a la clase Scanner sin ningún problema. Una vez que tenemos creada la clase, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Escribir No, o leer? La variable. la variable. Recuerden que el escáner es lo primero que hacemos para iniciar el programa. Después tenemos que seguir con la estructura que nosotros conocemos. En este caso sería declarar las variables. Y en Java dijimos qué tipo de dato era el real, el decimal. Ahora que lo vimos en la clase del día martes. ¿Era como entero, profe? No, el ¿No? entero es el INT. Mm, Dijimos que el real iba a ser el float. En el material que yo les cargué en el aula para el martes. Sí, ¿Sí? volar. Float. Sí. Nota 1, y coma. Vamos a ingresar 3 notas. Float nota 2. Float nota 3. Y vamos a declarar float la suma y el promedio. ¿Se acuerdan por qué quedaban subrayadas de color plumito todas las variables? No, no, ahí profe. no le puse. No lo Cuando noté. quedan de color plumito es porque las variables no han sido utilizadas. Si yo me ubico sobre ella, me aparece, me dice variable nota 1 is not used. No ha sido utilizada. Tenemos las variables declaradas. Ahora, ¿qué debemos hacer? Ahora vienen los escribir y los leer. ¿Y cómo trabajábamos el escribir? Eh, System.out.println. Y dentro del paréntesis, con comillas, escribíamos el mensaje. DC nota 1. Para leer nota 1, tenemos que utilizar la variable nota 1 y tenemos que asignar la variable con la clase y el tipo de dato. En este caso sería leer.nextFloat. ¿Por qué es float? Porque nuestros datos están declarados de tipo float. Y float es equivalente a que sea de tipo decimal en Java.
Sí, estamos bien. ¿Hasta acá alguna duda? No, yo bien por mí. Bien. Ya. Y de esta misma forma ingresamos la, la nota 2 y la nota 3. Ya. Así tenemos ingresadas todas las notas. ¿Estamos listos? Sí. Sí. Tenemos ingresados los datos, utilizamos ya el escribir y el leer. ¿Qué nos tocaría hacer ahora? Mm, Porque ya tenemos los datos, tenemos las notas. ¿Qué deberíamos hacer ahora? ¿Ejecutar o no? No. ¿Y cuándo vamos a calcular el promedio? Ah, nos falta el... El cálculo del promedio, Sí. ¿ya? Porque declaramos las variables en las notas, después pedimos al usuario que las ingrese. Entonces, ¿qué pasos nos faltan? Nos falta calcular el promedio y nos falta mostrar el promedio, ¿ya? Entonces, mm. ¿qué vamos a hacer? Yo voy a ir haciendo paso a paso, voy a hacer la suma primero y en otra línea voy a hacer la división. Entonces, suma va a ser igual a nota 1 más nota 2 más nota 3. Y finalizamos la línea con un punto y coma. No olvidar. Una vez que sumamos las notas,
tenemos que dividirla por la cantidad de notas. Y eso va a quedar en la variable promedio. Entonces, suma va a ser dividido en 3. Una vez que tenemos el promedio, lo tenemos que mostrar al usuario. ¿Cómo mostramos el promedio? ¿Resultado? ¿En qué variable tenemos guardado el promedio? El promedio. ¿En qué variable tenemos el promedio? De acuerdo al ejercicio que estamos haciendo. ¿En float? No, probar recuerde que es un tipo de dato. ¿Ya? Yo pregunto, ¿en qué variable yo tengo mi promedio, mi resultado? Yo, por ejemplo, estoy sumando, en la variable suma, ¿qué estoy dejando? Estoy dejando la suma de nota 1, más nota 2, más nota 3. Luego esa suma, yo la divido por la cantidad de notas, que en este caso es 3, y se lo asigno a la variable promedio. Yo cuando realizo la suma dividido en 3, ahí yo ya estoy calculando el promedio. Lo estoy almacenando, lo estoy guardando ese resultado en la variable promedio. ¿Dónde tenemos entonces nosotros guardados el promedio? El promedio está almacenado, guardado, por así decirlo, en la variable que se llama promedio. ¿Sí, Claudia? ¿O algunas dudas todavía? No, sí, ¿Ya? tienes razón. Sí. Entonces, cuando yo digo vamos a mostrar el resultado del promedio, ¿qué variable deberíamos mostrar? ¿Qué variable tiene mi promedio? La suma, La suma todavía no tengo el promedio porque la suma solamente sumo las división. notas. En la variable promedio. La variable promedio es la que tenemos que mostrar, porque recuerde que en la variable promedio es donde tenemos almacenado, guardado el resultado del promedio de acuerdo a las notas ingresadas. ¿Ya? Es en la variable promedio, esa es la que tenemos que mostrar. Ya, ok. No sé, Claudia, si te queda claro por qué es la variable promedio la que tenemos que mostrar. No, sí, no, sí, yo estaba confundida. No, sí, yo me confundí. ¿Se entiende entonces? Segura. Sí, sí. Buenos días, Iván. ¿Cómo estás? Buenos días, profesora. ¿Bien y usted? Bien, gracias. Llegué un poquito tarde, creo que sí.
Sí, pero hemos avanzado esto solamente, así que no hay problema. Ah, ok. Ya, entonces vamos a mostrar el promedio. ¿Y cómo mostrábamos el promedio? Con un system.out.println. Y vamos a descolocar el promedio es signo más y la variable promedio. Recuerden que el signo más nos permite concatenar. Y estaría. Profesora, una consulta. ¿El float qué significa? El float es el tipo de dato equivalente al decimal o al real. Que lo demás me quedó claro, pero lo del float no... Bueno, es que igual llegué recién, así que... Float, hace equivalencia a lo que es un número decimal. Por ejemplo, el promedio. 4, algo. 4,5, por ejemplo. Ese es un número real, ¿cierto? Un número decimal. Ujú. O sea, acá en Java ese número decimal, ese número real, se conoce y se define como float. Ah, ya. Es un tipo de dato. O sea, en vez de escribir int, se escribe float para un Float. número real. Los decimales. Ya, vale, gracias. ¿Estamos bien? Sí. Ya. Vamos a hacer otro ejercicio. Voy a copiar el encabezado en el chat. ¿Ya? Entonces dice. Ingrese por teclado el sueldo de 3 días de un empleado. Luego se deben sumar y calcular el 15% de incremento al total del sueldo. Calcular el sueldo final con el incremento y mostrar incremento y sueldo final. ¿Ya? Entonces, tenemos que hacer un ejercicio que nos permita ingresar el sueldo de 3 días de un empleado. Por ejemplo, ingrese sueldo día 1, ingrese sueldo día 2, ingrese sueldo del día 3.
Luego tenemos que sumar y de ahí tenemos que incrementar el 15%. Una vez que calculamos el 15% de ese sueldo, se lo debemos agregar para tener el sueldo total. Entonces vamos a comenzar. Vamos a crear un nuevo proyecto. File, nuevo proyecto. Categoría Java, proyecto Java aplicación. Le vamos a llamar cálculo-sueldo. Finalizar. Y donde nosotros tenemos que hacer el desarrollo en public static void main. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es trabajar y crear la clase Scanner. De esta forma nos permite ingresar datos por teclado. Entonces, Scanner le tenemos que asignar un nombre. Lo vamos a llamar leer. Lo vamos a crear, nuevo escáner. Tenemos que darle el sistema de entrada. Siempre se empieza así, profe. Siempre se Por empieza así, defecto. por defecto. Ah, ok. Debido a que si yo no coloco la clase escáner, no la creo, no vamos a poder ingresar por teclado. No nos va a Ok. dejar, aunque tengamos el código. Ahora, Ujú. hay otras clases que también nos permiten ingresar por teclado, ¿ya? Pero nosotros por ahora hemos visto esta que se llama escáner. Ya. Profe, la primera siempre es mayúscula. Siempre en mayúscula. Entonces, una vez que tenemos creada la clase Scanner, nos va a quedar la palabra, la clase, en este caso Scanner, la palabra de color rojo. Entonces ahí nos está indicando que falta incorporar la librería. Entonces tenemos que hacer un clic en la ampolletita y le vamos a decir que se agregue el import de Java Util Scanner. Y ahí se va a incorporar la librería al programa. Ya, tenemos entonces la clase creada. ¿Qué viene ahora? Si nos acordamos al orden, a la estructura que nosotros hacemos los programas. Declarar las variables. Muy bien, declarar las variables. Y como nosotros tenemos que
sumar un sueldo de 3 días, lo primero que tenemos que hacer, vamos a declarar de tipo entero el sueldo que corresponde al día 1, el sueldo que corresponde al día 2 y el sueldo que corresponde al día 3. Luego tenemos que tener una variable que nos almacene esa suma. Le vamos a llamar resultado. En caso que nos falte alguna variable, después la incorporamos en la declaración de variable. Entonces, cuando ya tenemos definidas las variables, tenemos que pedir que ingresen los datos. En este caso, tenemos que pedir que ingresen el sueldo del día 1, el sueldo del día 2 y el sueldo del día 3. Entonces, la primera solicitud del sueldo ingrese sueldo día 1. Y después tenemos que asignarlo a la variable. ¿Qué variable almacena el sueldo del día 1? La variable sueldo 1. Le vamos a asignar el escáner, en este caso el leer, punto nextInt. Recuerden que ahora es nextInt porque es de tipo entero la variable ahora. ¿Sí estamos bien hasta acá? ¿Sí? Ya. Sí. Y de la misma forma tenemos que pedir el sueldo del día 2 y del día 3. Entonces vamos a ingresar el sueldo del día 2. A sueldo 2 le vamos a asignar el leer punto nextInt. Y lo mismo hacemos con el día 3. Entonces, sueldo 3 va a ser igual a leer punto nextInt.
¿Cómo vamos hasta acá? Bien, profe. Mm, Profesora, una consulta. Dígame. Por ejemplo, cuando usted pone un system.out y pone lo que quiere mostrar en la pantalla y luego pone el más y pone la variable, ¿cierto? Sí, para concatenar. Pero sí, pero después de la variable se puede poner otro, entre comillas, para que muestre por pantalla después de la variable, ¿o no? Colocas un más de inicio y un más al final y una comilla para poder colocar otro texto. ¿Cómo? No entendí eso. Mira, voy a hacerlo acá, lo voy a escribir. Concatenamos, por ejemplo, el promedio, ¿cierto? Ujú. Entonces yo quiero cerrar, cierro con un más y coloco comillas. Ah, ya, ya, ya. Y así, si yo quiero concatenar, coloco otra variable, cierro, comilla. Y así puedo ir concatenando. No es necesario ser espaciado dentro de las comillas, ¿cierto? Es de acuerdo si usted quiere dejar espacio para que se vea con espacio el resultado o lo que quiere mostrar. Ah, ok, ok. Ya. Esa era mi duda. Gracias. Ya. Entonces tenemos el sueldo de los 3 días. ¿Qué nos faltaría ahora? Dice que hay que sumar este sueldo. ¿Ya? Entonces lo vamos a dejar en resultado la suma de sueldo 1 más sueldo 2 más sueldo 3. Y finalizamos con el punto y coma. Ahora nos faltaría a este resultado, tenemos que calcular el 15% y sumar. ¿Cómo calculamos el 15%? Con la regla de 3. Ya, esa era una forma. Y la otra era multiplicando por 0,15. También nos servía. ¿Se acuerdan? Ah, sí. Cualquiera de las dos es válida. Entonces yo acá tengo que tener una variable donde yo guarde tenga donde almacenar el resultado. Entonces vamos a colocar acá otra variable donde le voy a colocar porcentaje. Eso quiere decir que tiene el 15%. Entonces acá sería, lo escribí mal, porcentaje. Entonces sería resultado lo tengo que multiplicar. ¿Por qué lo tengo que multiplicar al resultado? Por 0,15. Vamos a ver si me toma como con punto, para que tengan cuidado con eso. Me toma Si no con nos punto. tomara con coma o punto, o sea, si no nos tomara con punto, debería ser coma. Claro, por ejemplo, yo coloqué la coma y me mandó un error. Y le puse Ah. punto y ningún problema. Porcentaje. Ahí está. Entonces, porcentaje. Parece a ver con coma. Punto y coma. Me dice del punto y coma.
Ya. La otra opción es multiplicar y dividir. ¿Por qué no toma, profe? No sé por qué no me toma el 0,15, pero en caso que pase que no tome el 0,15, se multiplica y se divide en 100. Cualquiera de Profe, las dos formas. Diga. yo lo había hecho así, pero lo hice sin lo entre paréntesis, me lo tomo igual. Ojo con eso. Ya puede que tome, pero el resultado puede que sea incorrecto. ¿Ya? Y acá se ocupa igual que en PC, igual que en matemática. Cuando yo tengo más de Ok. una operación, tengo que utilizar los paréntesis. Porque puede entregarme un resultado, efectivamente, no me va a mandar error, pero a lo mejor ese resultado está incorrecto. Y dice que después ese resultado, ese porcentaje, se le incrementa al sueldo. Entonces tengo que tener acá una nueva variable que me diga sueldo final. Sueldo final. ¿Qué va a ser sueldo final? ¿Va a ser la suma de qué? El porcentaje del resultado. Del porcentaje más el resultado. Muy bien. Se va a hacer el resultado más porcentaje. ¿Y qué nos faltaría solamente? Nos faltaría mostrar el resultado. Entonces sería system.out .println el sueldo, la suma del sueldo es. Y ahí mostramos resultado. Está mal escrito, profe. ¿Resultado? Del sueldo. Sueldo. Ah, aquí, ya. La suma del. Ahí está. Ahí sí. Ahí está. Entonces después vamos a mostrar el de porcentaje. System.out el 15% es porcentaje. Y por último, el sueldo final. Aquí me faltó el más. Entonces, el sueldo final es más y la variable sueldo final. Y ahí estaría. Entonces, lo primero que mostramos es la suma del sueldo del día 1, del día 2 y del día 3. Después mostramos el porcentaje que nos sale a esa suma total calculándole el 15%. Y al final, el sueldo final que mostramos es el resultado
más el porcentaje, el incremento que había que realizar. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. ¿Ejecutaron el No, programa? Ahora lo estoy terminando. Profe, ¿por qué al poner palabra porcentaje ¿Mm? me arroja como una, al costado izquierdo me arroja como una ampolleta? Y a mí me pasó que yo había escrito porcentaje declarado en la variable y después lo escribí abajo y lo había escrito mal. Y por eso me aparecía la ampolleta. Eso debe ser entonces. Vamos a revisar. Escrito, pero si están bien escritos, habría que revisar el por qué te aparecen así. No sé, ¿lo puedes revisar bien para ver Sí. qué? Lo voy a revisar. Sí, porque faltaba la palabra porcentaje. A mí me pasó recién y es porque lo tenía mal escrito. Al ejecutar, debería pedir ingresar el sueldo del día 1, 2 y 3. Y ahí debería mostrar 3 resultados. ¿Alguien ya ejecutó el programa? Yo sí, profe. ¿Funcionó, Iván? Sí. ¿Alguna duda, consulta?
No, profe, ninguna. Ya. Claudia, ¿Sí? ¿ejecutó el programa? Ahora lo voy a ejecutar, profe. Ya. Y el compañero de HP, ¿ejecutó el programa? No, profe, le saqué pantallazo sí para poder después hacerlo porque quería tomar bien atención. Ya. Katy Rosas. No me suena el nombre Katy Rosas. ¿Katy? Perdón, profe, entré con el nombre cambiado. Ah, Sí, disculpe. comparto el computador. Ya, no se preocupe. Es que no me parecía conocido el nombre. ¿Cómo le fue con el ejercicio? No lo estoy viendo todavía, ya. Ya. Sí, profe, funciona. Ya. ¿Dudas, consultas? No, ninguna. Hasta acá vamos a quedar por el día de hoy. En la clase vamos a seguir haciendo ejercicios. Les voy a cargar el material para ver cómo son las estructuras acá y seguir practicando. ¿Ya? A ver si la próxima semana hacemos unas 2 horitas para poder hacer más ejercicios. Profe, Dígame. por lo menos a mí me podría mandar unos 2 ejercicios para ver si puedo hacerlo en Java. ¿Ya? Así como lo que hicimos hoy día. Sí, Ya, ningún problema. Te los escribo ahora al finalizar y te los mando. ya, gracias. No sé si quedan dudas, consultas. No, profe, el otro es netamente leer y repasar lo que hemos visto, ¿no? Solamente eso. Y estaríamos Y bien. esto va a quedar todo subido al aula, ¿no es cierto? Sí, voy a esperar que se genere el video y lo voy a cargar. Ya, profe. Igual va a subir los ejercicios que le va a subir a la compañera igual, ¿o no? Voy a mandar 5 ejercicios para practicar. Es opcional el que los hace. Ya los voy a cargar en el aula. Ya, Ya. bacán. ¿Ya? Gracias, profesora. Ya. Que les vaya muy bien. Igual a usted, gracias. Cuídense, cualquier cosa. Gracias, Estamos en profesora, por contacto. el tiempo y que tenga buen día igual. Igual ustedes, cuídense mucho, ¿ya? Que estén Bueno, bien. Gracias. Chao. Gracias, chao. profe. Chao, chao.